¿Cómo 18 años después, casi, ya no, 17 años después de que Carlos Salinas de Gortari dejó la presidencia de México, los primeros años seguramente para usted habrán sido bien difíciles. Ahorita, 17 años después, ¿cómo está Carlos Salinas de Gortari? ¿En dónde está sentado? ¿En dónde está parado? Estoy sentado en esta silla del estudio, sí, con una conductora de preguntas muy agudas, Yuridia, pero no, lo que pasa es que hay una nueva realidad muy complicada, muy delicada, como decía yo hace un momento, en el ámbito internacional e internamente también. Yo creo que no hay familia que no pueda contar algún problema de inseguridad que ha padecido, la economía que no responde con los suficientes empleos que requieren los mexicanos, la calidad del sistema educativo en serio cuestionamiento y casi 7 millones de jóvenes que no tienen ni educación ni empleo. El reto es formidable, diría, es un momento difícil para la República. Y nada más déjame terminar un segundito. La experiencia histórica nos muestra en México y en otros países que cuando la República ha estado en riesgo han sido los ciudadanos, con su participación organizada y comprometida, los que han logrado que salga adelante. ¿Ve usted a la República en riesgo ahora mismo? No es un riesgo inminente, pero en este contexto internacional tan complicado y con la circunstancia interna de inseguridad, falta de oportunidades económicas, problemas sociales evidentes y un debate intelectual bastante empobrecido, pues los riesgos existen. Y si los riesgos existen, la respuesta ciudadana es muy importante. Por eso la alternativa que se sugiere en esta obra que ahora publico. Dígame algo, porque nos menciona todos estos problemas que claramente los mexicanos vemos y vivimos y sufrimos, padecemos todos los días. Pero creo que de la lista que me da, el tema de la violencia y el narcotráfico, sin duda alguna, son los que ocupan los titulares todos los días. Carlos Salinas de Gortari metió a la cárcel a Joaquín Guzmán Loera. ¿Qué opina usted de que hoy no nada más esté libre, sino que además esté en la lista de Forbes? Y díganos usted, porque claramente el debate, usted lo menciona, es empobrecido y creo que ahorita es el principal o uno de los principales. Si usted fuera presidente hoy, ¿cómo enfrentaría hoy, dadas las circunstancias, el problema del narcotráfico en México? Yo creo que le agregaste muy bien, Yuridia, lo de dadas las circunstancias. Cada quien actúa en su contexto, en su circunstancia. La de ahora es muy diferente a la que a mí me tocó cuando tuve el honor de ser presidente de todos los mexicanos. Sería muy difícil contestar qué hacer hoy porque es una realidad diferente. Sí te podría decir que durante mi administración lo que hicimos fue enfrentar un problema, el del narcotráfico, que era policíaco, no de seguridad nacional como se ha convertido ahora. Y lo que hicimos fue combatir todas las bandas, logramos encarcelar a cada uno de los capos de todas las bandas y lograr los decomisos más importantes de la historia. Entonces? Pues diferentes a las actuales, unas, otras similares. Es un problema de larga gestación en nuestro país. Tiene dos orígenes. Por un lado, Yuridia, pues hay toda una explicación que dice que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos entran a ese conflicto bélico y sus tropas van al Pacífico, se le pidió al gobierno mexicano que en Sinaloa se empezara a sembrar amapola para producir la morfina que necesitaban las tropas. Era un medicamento en el que se recurría entonces. Fíjate, eso se dice. Yo lo he tratado de investigar y no he podido comprobarlo, pero de ser cierto, sería muy delicado que los que reclaman el problema hayan sido los que lo gestaron originalmente. Y el otro es que al final de los años 90, los Estados Unidos decidieron cerrar el paso de las drogas por el Caribe y fueron exitosos. Pero como ellos la siguen consumiendo, los norteamericanos, esta mercancía encontró otro camino para llegar a su destino y es nuestro territorio. Así que nos usaron de lugar de paso y el problema que tenemos es que en Estados Unidos consumen la droga, es el dinero que envían para acá, las armas también, y ven nada más, también han generado un problema de consumo dentro de nuestro país. Y en ese tema, a sus críticos, ¿no? Los críticos recalcitrantes que sí tiene Carlos Salinas de Gortari. Uno que otro. Uno que otro y que además lo hacen responsable de todas las desgracias pasadas, presentes, futuras y posfuturas. Ya menos, porque han ido entendiendo que ante problemas tan complejos se requieren reflexiones serias, profundas, documentadas. Y conforme más reflexionan y más analizan la situación, van viendo que
hay que decantar la responsabilidad. Y a ellos, a estos críticos que dicen que el problema del narcotráfico empezó a crecer, se dejó crecer, incluso no necesariamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sino desde antes, tolerado por el priismo y el régimen priista que existía antes de la alternancia en este país. ¿Qué les responde a ellos? Yo creo que ya es momento de dejar de lado el lanzar culpas o buscar deslindar responsabilidades. Tenemos un problema que ha hecho explosión hoy, es el que hay que enfrentar. Yo te diría, Yuridia, que no tengo noticia de ningún gobierno, ni de aquellos emanados del PRI, ni de los emanados del PAN, que haya hecho ningún tipo de pacto con estos criminales. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del Estado es combatir firmemente a todo el que viola la ley, y ellos lo hacen cotidianamente. En el caso de mi administración, ahí están los hechos, el haber actuado decididamente contra todos los cárteles, y además, en el último informe del presidente Calderón, en los anexos, te recomiendo que veas un cuadro donde muestra los decomisos de cocaína a lo largo de los años. El más importante decomiso que se ha registrado en la historia se hizo durante mi gobierno. La suma de decomiso de toneladas más alto en la historia se hizo durante mi gobierno. Y el número de personas que fueron sujetas a proceso y en prisión, el más alto fue en mi gobierno hasta hace 2 años. Así que no hubo ningún momento en el que se pensara, ni mucho menos, dejar de combatir a este flagelo. Ya no me dijo qué opina que el Chapo esté ahora, ese al que usted encarceló, luego se escapó y hoy está en la lista de Forbes, ya no me dijo. ¿Por qué no le preguntan mejor a los que son responsables de que se haya escapado? Yo pensé que al Chapo Guzmán, pues ¿cómo? Pues si supieran dónde está. No, a los responsables de la fuga, eso sería importante dilucidar. El dinero sucio, se lo pregunto a usted porque usted es un economista claramente, ¿no? O sea, entiende y nos platica sobre estos temas que ocurren en el mundo. El dinero sucio en el mundo, porque no nada más México, el crimen organizado opera, también está globalizado. ¿Qué responsabilidad tendría el dinero sucio en la crisis que el mundo está enfrentando desde hace 3 años? Esa es una pregunta importante. No tengo información o evidencia de cuál sea la vinculación de uno con el otro, pero cualquiera que haya sido el dinero que haya provocado esta crisis, sin lugar a dudas, fue un dinero con un destino equivocado. Este capital especulativo que generó la crisis mundial, imagínate, Yuridia, la estimación de cuánto era en el año 2008 ascendía a 260 billones de dólares. Ese es el número, 260 con 12 ceros, 10 veces el PIB de todo el mundo. Y eso destinado a la especulación, 10 veces más de lo que se canalizaba a infraestructura física. Ha sido un desvío de recursos, de esfuerzos, de energía, pues que han producido esta cantidad de problemas y con una profundidad insospechada. Estamos platicando con Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Ahorita regresando del corte nos echamos otra cartita. Vamos a la pausa, volvemos.